diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier religión, de cualquier sexo, en cualquier parte del mundo. Y es uno de los diagnósticos más temidos por las secuelas que genera en los pacientes que se controlan mal. Precisamente son los pacientes que se controlan mal los que tienen mayor probabilidad de sufrir secuelas de esta enfermedad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, la clave está en el control del manejo de la glicemia. Esa es la clave y de eso vamos a estar hablando en este subprograma Signos Vitales. Quédese con nosotros. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Zanabria. Signos Vitales Acción Social y la Clínica Médica del Sur, aquí en San José, Costa Rica, se han unido para desarrollar un programa de atención social en el área de atención médica para bendecir su vida, con programa de atención en el área de consulta médica general para niños, adolescentes, adultos, también la Clínica de la Mujer con citología, ultrasonido de mamas, también control prenatal y algunas especialidades como ginecología, como ortopedia, como dermatología y medicina general. Queremos bendecir su vida, por eso usted puede llamar para obtener más información al teléfono 2252-0202. Signos Vitales quiere seguir bendiciéndole. Visita nuestra página en internet saludablestv.com. Seguimos con más de Signos Vitales. Soy el doctor Mena Córdoba, ortopedista, y vamos a continuar hablando de lo que iniciamos con un breve repaso de lo que es el hombro y su uso, su utilización sobre todo en el deporte. El hombro, cómo se puede buscar que no se lesione, cómo se puede proteger. Vuelvo al mismo tema del aficionado y el profesional. Tiene que haber una preparación física previa, una adecuación de los movimientos del hombro para llegar a someterlo a sobrecargas en un ejercicio fuerte. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro una cosa. En primera, un buen preparador físico que conozca algo de la anatomía y movimientos del hombro, que le enseñe al deportista hasta dónde sí y hasta dónde no debe hacer alguna cosa, que le enseñe las mejores posiciones de cómo hacer su deporte sin lesionarse. A pesar de esto, tengo que decirles que pueden lesionarse. Pueden lesionarse por lo que mencioné en oportunidad anterior, que es que quieren competir con mayor fuerza, quieren ser el mejor, como todos queremos ser los mejores en todo, pero que hay que tener cuidado de no lesionarse. Entonces, la prevención es muy importante. En el aficionado, aún más, porque no conoce los problemas que le puede causar un mal movimiento, una mala ejecución de un ejercicio y lesionarse seriamente. Ahora, vamos a suponer que todo se hizo bien, pero hubo una lesión. ¿Qué debe hacerse? Esto es importante y aquí quiero recalcar yo, siempre recalco que es bueno no acudir a tratamientos imprevistos, a tratamientos empíricos, de eso que si me voy a tal parte y me tomo tal pastilla para el dolor, o me voy a tal lugar para que me hagan tal cosa, pero yo sigo igual. Se sigue igual porque yo pienso y siempre hago hincapié que es necesario que para todo tratamiento debe establecerse un diagnóstico. Y si no tienes un diagnóstico, pues entonces estamos tratando las cosas sin saber qué es. Es el equivalente de que yo agarre una escopeta, pasan 100 palomas, dispare y a ver cuál me pego. No, la salud es muy valiosa y hay que cuidarla. Entonces yo les aconsejo, como profesionales o como aficionados, si empieza una lesión de hombro, que vayan al lugar adecuado, que busquen el profesional adecuado y que tomen los medicamentos adecuados y la terapia adecuada por el profesional que sí puede hacerle un diagnóstico y que sí puede decirle cuál fue la lesión. Existen muchas lesiones diversas en el hombro, rupturas de tendones, artritis dolorosas, inflamatorias, lesiones del músculo, lesiones de los nervios. Y no estoy hablando, hago el hincapié, de lo que es la luxación del hombro, que es lo que la gente conoce como se me zafó el hombro, porque eso es una entidad totalmente diferente a lo que hablé anteriormente. Ya eso es un problema que, si hacemos un estudio, tiene partes dentro de la anatomía del hombro que provocan o que
hacen más necesario, un poquito más sensible el hombro para una luxación, pero eso es otra cosa. No estoy hablando de luxación de hombro. La luxación de hombro, cuando existe, hay que estudiarla, porque eso quiere decir que hay alteraciones anatómicas en el hombro. Nada más para recalcarles una vez más, prevención, ¿cómo? Una buena preparación física para el hombro. 2, si hay lesión, buscar al profesional adecuado. 3, la terapia adecuada y no estar probando esto o aquello sin saber si me va a servir o no me va a servir porque no tengo un diagnóstico bien hecho. Muchas gracias. En Signos Vitales queremos bendecir su vida. Por eso Signos Vitales Acción Social tiene un programa para usted de atención y de restauración oral, total o parcial. Si usted vive en los Estados Unidos, donde sabemos que los costos de atención odontológica son muy altos y tiene pérdida de una o más piezas dentales e incluso si tiene ausencia de todas las piezas dentales, lo cual le incapacita hasta para sonreír, la acción fundamental de nuestras vidas, tenemos un programa que a usted le va a bendecir. Usted puede llamarnos al teléfono que aparece en su pantalla. El programa de restauración oral se hace aquí en Costa Rica. Usted puede comunicarse con nosotros y nosotros le estaremos informando la forma de cómo usted podría ser bendecido con un ahorro de entre el 60 y el 70% según sea el programa de restauración que usted necesite. Escríbanos a la página web que aparece en su pantalla, saludables.tv, o puede llamarnos al teléfono que también aparece en su pantalla. En Signos Vitales queremos seguirle bendiciendo. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener un buen manejo. ¿Dónde está la clave del manejo saludable de esa enfermedad, de un buen control? La clave está precisamente en eso, en el control. ¿Qué significa esto? Bueno, déjeme explicarle. Primero, que la diabetes habla de un trastorno en el metabolismo de la glucosa. La glucosa normal en un paciente en ayunas, en estado de ayunas, varía en su rango entre 60 y 100 miligramos por decilitro. Esa es una medida que se obtiene mediante un examen de sangre, que puede ser mediante el examen de laboratorio tradicional, tomando una muestra directamente de una vena, generalmente en la vena, la cara anterior del codo, o por micrométodo, que es un aparatito especial, a través del cual con una gota de sangre podemos tener una lectura muy cercana a la lectura real de sus niveles de azúcar en la sangre. Ahora, ¿para qué sirve la glucosa? Entendemos que la glucosa es el combustible de nuestro organismo, es la energía principal. Cuando usted habla de glucosa, está hablando de la gasolina en el avión. Cuando usted habla de glucosa, está hablando de la energía eléctrica que mueve el equipo a través del cual usted nos está viendo. Cada una de nuestras células tiene una particular importancia, el metabolismo de la glucosa. Si no hay glucosa, la célula se ve afectada y puede llegar incluso a provocar la muerte de esa célula. Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, nuestro organismo, depende en gran medida del metabolismo de la glucosa. La glucosa entra a la célula gracias a la insulina. La insulina la produce el páncreas, es una hormona que es como decir la llave de la célula, la llave de la puerta que está en cada célula para hacer que la glucosa, el azúcar, entre a la célula y entonces genere ahí la energía necesaria. Ahora, cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de que sea una disminución o de mala calidad de la insulina que produce el páncreas. En este sentido debemos de entender que el páncreas, cada vez que usted come, vea qué clase de organismo tenemos, que cuando usted come, el organismo tiene una regulación biológica, como si tuviera un laboratorio dentro de su cuerpo que le dice que usted consumió 100 o 200 o 500 calorías. En ese momento se dispara la insulina, por decirlo de una manera, al torrente sanguíneo, y esa insulina lo que hace es que aplica el azúcar que
circula en la sangre la glucosa y la introduce en la célula. El azúcar que queda sobrante, por ejemplo, el organismo dice, bueno, ya comimos demasiado, hay un exceso de azúcar, entonces lo conserva o lo guarda, lo almacena como glucógeno en los músculos. Pero también puede convertirse en grasa y ser depositado también a nivel de las glándulas o las células, adiposas, es decir, el componente graso de nuestro cuerpo que constituye también una reserva de energía. A veces el páncreas se enferma, a veces el páncreas ya de fábrica, les digo yo, ya de nacimiento, viene con una determinada afección, un determinado defecto, por decirlo de esa manera, y se produce la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, que normalmente aparece antes de los 25 años, por eso se le llama diabetes juvenil, mejor llamada o conocida como diabetes tipo 1. Este tipo de diabetes normalmente, casi en el 100% de los casos, es insulino dependiente, es decir, el paciente va a necesitar de insulina. Dicho sea de paso, la insulina la produce nuestro cuerpo, el páncreas. Cuando nosotros reponemos la insulina, literalmente, y valga la redundancia, estamos reponiendo la insulina que su páncreas ha dejado de producir o debido a la mala calidad de esa insulina o la poca cantidad o porque los receptores en las células no reconocen esa insulina. Esta es la diabetes tipo 1. También existe la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que puede ser insulino o no insulino dependiente. Es decir, una persona puede convertirse en diabético ya en la edad adulta, por exceso de peso, por trastorno metabólico, por factor hereditario, por malos hábitos de alimentación, etc. En estos casos, generalmente son pacientes que no van a requerir de insulina, generalmente. Pero puede ser que sí la ocupen o puede ser que ocupen solamente medicamentos que llamamos hipoglicemiantes, es decir, medicamentos que bajan el azúcar de tipo oral. Son las famosas pastillas para bajar el azúcar. Ahora, ¿por qué es tan importante controlar los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre? Mire, esta es la clave, esta es la base. Entiéndame por favor de esta manera, sea diabético o no sea diabético. Si usted es diabético, de eso se trata esta enfermedad. Los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre, y cuando se elevan, implica dos cosas. Número uno, que usted no está utilizando la energía como debía utilizarla y por eso anda circulando en la sangre, porque la insulina no logra meterla, en la mayoría de los casos, en las células. O sea, es como tener la gasolina dando vuelta en la tubería del motor, pero no pasa al proceso de combustión, que es el proceso que genera la energía para que el carro pueda caminar. Eso es lo primero. Lo segundo es que esos niveles de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre, que es como se dice correctamente, elevados, van a provocar daños durante el proceso en el cual se encuentra elevado. Esos daños pueden ser agudos o crónicos y ya vamos a hablar de eso. Esos daños son previsibles. Entonces, ¿dónde está la clave? En el manejo del azúcar, no en cómo usted se sienta. Tengo pacientes que dicen, vea doctor, es que yo no sé por qué ustedes los médicos nos estresan tanto. Nos dicen que el azúcar está alto porque me salió en 150. Dijimos que lo normal es 100. Hasta máximo 100, de 60 a 100. Si yo tengo 150, es más, me ha llegado a 200 y a veces hasta un poco más, y yo no siento nada, no tengo ninguna molestia, le dicen a uno. O sea, no siento nada, me siento bien, hago ejercicio, hago mis actividades diarias, ni siquiera me siento cansado. Hay otros pacientes que aplican aquel dicho popular que dice que el que peca y reza, empata. Y además, doctor, me dicen, yo llego, me como un postre, me como un buen 3 leches, yo sé que eso tiene mucho azúcar, pero después voy, en lugar de ponerme 15 unidades de insulina, me pongo 20 ese día. Esa mentalidad, lamentablemente, es la que nos trae al suelo, la que da al traste con un buen tratamiento, un buen manejo y un buen pronóstico. No todo lo que hacemos es para el momento de ahora, es para lo que va a venir en el futuro. O sea, estamos sembrando salud. Cuando usted tiene un buen control de sus niveles de azúcar,
va a tener o va a estar sembrando salud para el futuro. Recuerde que la diabetes mellitus, el azúcar de la sangre, es una de las enfermedades que más afecta a personas alrededor del mundo y que está más relacionada con otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. Un diabético tiene mayor probabilidad de tener otra serie de complicaciones en otros órganos. Pero sigamos adelante. ¿Por qué es tan importante controlar los niveles de azúcar? Para determinar el tratamiento médico. Mire, sus niveles de glicemia van a determinar a través de la valoración que haga su médico, el endocrinólogo o su médico de cabecera, quien esté a cargo de usted, de cuál es el mejor tratamiento. No es lo mismo un tratamiento para un paciente de 15 años con diabetes que para un paciente que recién inicia un proceso de diabetes a los 60 o a los 70 años. No es lo mismo para un paciente delgado que para un paciente obeso también. No es lo mismo para un hombre que para una mujer. En este sentido es muy importante porque los niveles de azúcar nos van a permitir determinar cuál es el mejor tratamiento para usted. Segundo, nos permiten determinar el plan nutricional. Recuerde que la base del control del azúcar depende no solo del medicamento. Aquí no vale el que peque y reza empata. Aquí es importante que trabajemos juntos las dos áreas. Uno, el medicamento, que es lo que el médico le prescribe a usted. Y dos, la alimentación, que eso va a depender única y exclusivamente de usted. Por eso es muy importante que el plan de nutrición sea determinado por una nutricionista o un médico nutricionista o un médico con muy buenos y profundos conocimientos en nutrición. No se trata de que usted diga, no voy a comer cosas dulces, no voy a comer pan, no voy a comer chocolate, no voy a comer esto, y restringirse de una serie de alimentos que no necesariamente van a contribuir o a mejorar sus niveles de azúcar y el pronóstico de su enfermedad. Por ejemplo, me hace mucha gracia, con el respeto de mis pacientes y la teleaudiencia, de que hay gente que llega y le dice a un doctor, no me dé un jarabe porque el jarabe tiene mucho azúcar. Cuando valoras, conste que hay medicamentos que ya no vienen con azúcar, con glucosa, pero digamos de los que traen un poquito de azúcar, y yo valoro el contenido de azúcar por 2 cucharaditas que tiene que tomarse cada 8 horas, contra el desayuno, que es un pedazo de pan de este tamaño, con natilla, con queso crema, con mantequilla o con embutidos, y los comparamos y yo digo, los niveles de azúcar de este jarabe no van a llegar ni a la 10ª parte de lo que usted va a consumir con lo que se está comiendo. Entonces hay que tener cuidado porque no solo el azúcar es el problema en la nutrición del paciente diabético, sino también las grasas, las harinas. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, por eso es importante el control nutricional. Y tercero, es importante controlar los niveles de azúcar o glucosa en sangre para evitar complicaciones. Sí, se puede evitar complicaciones si usted maneja sus niveles de azúcar. Es más, la única y mejor forma de evitar las complicaciones a futuro, porque esta enfermedad es crónica y produce daños severos a ciertos órganos, es manteniendo sus niveles de azúcar dentro de límites normales. Ahora, ¿cuáles son esas complicaciones? Repasémoslas muy rápidamente. Una descompensación simple que puede provocar sed, orinadera y pérdida de peso en el paciente. Generalmente estos son los pacientes que llegan por primera vez a la consulta. Doctor, me siento mal, estoy agotadísimo, tengo un cansancio tremendo, he perdido peso, en 15 días perdí 5, 6, 7 kilos. Resulta que me da una sed, yo paso todo el día tomando líquido porque orino mucho. Entonces, como orino mucho, dice, me da mucha sed. Pues precisamente esos 3 o 4 síntomas que les mencioné, son los síntomas de la descompensación simple. Generalmente se presentan en el debut diabético, o sea, cuando la enfermedad se manifiesta por primera vez: sed, orinadera, mucha hambre y agotamiento asociado a pérdida de peso. Evidentemente, por lo que dijimos, no hay glucosa que llegue a las células, el organismo tiene que recurrir a una vía alterna para producir esas calorías, y esas calorías o ese
mellitus es una enfermedad que afecta a cualquier persona de cualquier edad. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Zanabria. Signos Vitales, Acción Social y la Clínica Médica del Sur, aquí en San José, Costa Rica, se han unido para desarrollar un programa de atención social en el área de atención médica para bendecir su vida, con programa de atención en el área de consulta médica general para niños, adolescentes, adultos, también la Clínica de la Mujer con citología, ultrasonido de mamas, también control prenatal y algunas especialidades como ginecología. Soy el doctor Mena Córdoba, ortopedista, y vamos a continuar hablando de lo que iniciamos con un breve repaso de lo que es el hombro y su uso, su utilización sobre todo en el deporte. El hombro, cómo se puede buscar que no se lesione, cómo se puede proteger. Vuelvo al mismo tema del aficionado y el profesional. Tiene que haber una preparación física previa, una adecuación de los movimientos del hombro para llegar a someterlo a sobrecargas en un ejercicio fuerte. Entonces nosotros tenemos que... De cualquier religión, de cualquier sexo, en cualquier parte del mundo. Y es uno de los diagnósticos más temidos por las secuelas que genera en los pacientes que se controlan mal. Precisamente son los pacientes que se controlan mal los que tienen mayor probabilidad de sufrir secuelas de esta enfermedad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, la clave está en el control del manejo de la glicemia. Esa es la clave y de eso vamos a estar hablando en este subprograma Signos Vitales. Quédese con nosotros, como ortopedia, como dermatología y medicina general. Queremos bendecir su vida, por eso usted puede llamar para obtener más información al teléfono 2252-0202. Signos Vitales quiere seguir bendiciéndole. Visita nuestra página en internet saludablestv.com. Seguimos con más de Signos Vitales.